Comunicación de José Luis para hacerlo. Ya. Iniciamos. Iniciamos. Maestras, maestros, bienvenidos a la sesión 122 del seminario Repensar las Matemáticas. Saludamos a todos los colegas que nos acompañan desde las diferentes sedes nacionales e internacionales. En esta sesión estaremos, quien les habla, José Luis Torres Guerrero, del CECIT 7 del IPN en México. Nuestra invitada, la doctora Ifarinei González Gómez, de la Universidad de Antioquia, Colombia, a quien le agradecemos su disposición, tiempo y en especial su trabajo de investigación del que vamos a hablar. Y nuestra colega, María Eugenia Ramírez Solís, colaboradora de la Dirección de Educación Media Superior del IPN. El tema que hoy nos ocupa, identidad del profesor de estadística, aporta elementos muy interesantes que nos permite reconocer cómo nos constituimos los profesores, en particular los profesores de estadística, y cómo se refleja en nuestra práctica docente. La doctora Ifarinei, a quien nuevamente le agradecemos su participación en esta sesión, ha estudiado este tema a lo largo de su trayectoria como investigadora y hoy nos compartirá sus experiencias más relevantes. Para conocer un poco más sobre la trayectoria de nuestra invitada, a continuación les presentamos una breve semblanza de su trayectoria. Es docente de la Facultad Nacional de Salud Pública, de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, profesora invitada de la Universidad CES y de la Universidad de Madrid. En su formación académica, cursó el pregrado universitario en matemáticas en la Universidad Nacional de Colombia, misma institución donde obtuvo la maestría en ciencias estadísticas. Es doctora en educación por la Universidad de Antioquia y complementó su preparación con continuidad en el Instituto Nacional de Entrenamiento e Investigación. Sus áreas de actuación: ciencias naturales, ciencias médicas de la salud, ciencias sociales y en tecnología, sectores en donde aplica sus conocimientos en matemáticas computadas, estadísticas, probabilidades, pedagogía y capacitación. Ha publicado para revistas especializadas de Brasil, Colombia, Ecuador, México, España, Reino Unido y Suiza. Entre los artículos de investigación publicados se encuentran imágenes de los profesores sobre la estadística y la enseñanza, factores clínicos y radiológicos relacionados con la progresión de la discapacidad en estudiantes, y autoeficacia de profesores de formación inicial en el uso de tecnología para enseñar matemáticas. Además, trabaja en la evaluación de libros de texto eficaces. Como doctorante magistral, ha participado en eventos científicos como el segundo encuentro colombiano de educación escolástica y en el 18º simposio colombiano de estadística dedicado a la estadística en la industria y los negocios internacionales. Destaca su intervención en el Congreso Internacional de Estadística y la novena edición realizada en la Universidad de Arizona, Estados Unidos, y la 10ª edición global internacional en Portacapuerto. Actualmente trabaja en la línea de razonamiento estadístico con profesionales del área de la salud, así como en proyectos relacionados con la capacitación del aire, la deserción estudiantil y la evaluación de programas preparatorios para el ingreso a la universidad. Doctora Ifarinei González Gómez. Bien, tuvimos problemas con el audio de la semblanza. Posteriormente podrán consultarlo en el sitio del seminario en WordPress para, bueno, conocer no solamente las imágenes, sino bien a bien los trabajos de la maestra, de la doctora. Antes de iniciar el diálogo, recordemos la dinámica de la sesión. Como todos ustedes saben, en la primera
parte tendremos el gusto de dialogar con nuestra invitada, la doctora Difarinei, y en un segundo momento daremos un espacio para las preguntas y comentarios de los colegas que siguen el seminario y que las han subido al foro de discusión. Aprovechamos para invitar a que suban sus preguntas, todavía es posible, y comentarios al foro de discusión para que la doctora Difarinei las responda y comente. Difarinei, estamos muy agradecidos de que nos hayas compartido los resultados de tu investigación y, por supuesto, en especial el capítulo 4 de tu tesis doctoral, que habla de los rastros de la identidad del profesor que enseña estadística. Esta lectura ha sido muy interesante para reflexionar sobre nuestra propia identidad. Y bueno, pues empezando con nuestras inquietudes y preguntas hacia tu trabajo, del que estoy muy segura los colegas de este seminario pues también están muy interesados y te agradecemos que nos permitas tener una nueva mirada sobre este profesor de estadística. La primera pregunta que te queremos hacer para ya entrar en materia de intercambio de ideas es ¿en qué contexto surge el planteamiento del análisis de la identidad del docente en su relación con la enseñanza de la estadística? ¿Y cuál es la relevancia de esta identidad para la práctica docente? Bienvenida, Difarinei. Muchas gracias, profesora María Eugenia, profesor José Luis. Una feliz tarde para todos los que nos están escuchando y nos están viendo en esta tarde. Muy contenta de estar con ustedes compartiendo este espacio, contarles un poco sobre las comprensiones que tengo acerca de la identidad del profesor que enseña estadística. Con respecto a la primera pregunta sobre qué contexto surge el interés de investigar sobre la identidad del profesor que enseña estadística, en Colombia nosotros cuando estábamos generando la investigación del programa de formación para los profesores que enseñan estadística y más precisamente investigar la constitución de la identidad del profesor que enseña estadística, surgieron tres grandes ideas problemáticas. La primera de ellas es que el profesor que enseña estadística no se asume como tal. ¿Por qué? Por los siguientes motivos. En particular, nosotros encontramos que la responsabilidad de la enseñanza de la estadística recae sobre los profesores, en la mayoría de los casos, formados en matemática. Y que esa enseñanza, en muchos casos, entonces la enseñanza de la estadística privilegia en muchos casos el uso de fórmulas y procedimientos. Esto está en diálogo con otros autores como Costa, Nakarato, que también señalan, digamos, y que fundamentan esta idea problemática y que inspiraron en parte nuestro trabajo. Lo segundo es que hay unas diferencias entre la estadística y la matemática. Esas diferencias han sido notadas por Rosman, por Pamplona, Moore, Bensby, Garfield. ¿Y cuáles son? 1, la variabilidad. 2, el significado de los datos. 3, la enseñanza. La enseñanza de la estadística es diferente a la enseñanza de la matemática y en un segundo momento el razonamiento matemático es diferente al razonamiento estadístico. Del Mas nos lo hace saber en su artículo. Y lo mismo en la línea de trabajo de Garfield y Bensby, que hablan del razonamiento estadístico. Entonces, cuando la enseñanza de la estadística es asumida por profesionales que son formados en otra área, especialmente en matemática o en ingeniería, entonces se recurre muchas veces a que el profesor no se asume como tal. Su práctica, su experiencia no lo lleva a asumirse como un profesor responsable de la enseñanza de la estadística, y es porque las responsabilidades mismas de su trabajo, de su parte laboral, lo obligan a esto. Y en un tercer momento, entonces también nos encontramos con una idea problemática y es que el profesor es visto como agente pasivo y ejecutor de técnicas. Entonces acá, digamos que en muchos programas de formación encontramos que los profesores son vistos como unos seres pasivos que escuchan las recomendaciones de unos expertos. Y en la enseñanza de la estadística requerimos de una formación continua. Si bien los profesionales formados en matemática están asumiendo la responsabilidad de la estadística, se requiere de una formación continua donde el profesor sea protagonista, donde tenga la posibilidad de intercambiar la experiencia y saberes con otros colegas al enseñar estadística. Es así como hablamos de la identidad del profesor.
Muchas gracias. Qué interesante reconocer que hay diferentes situaciones en las que podemos pensarnos los profesores. Y como bien mencionas, no es lo mismo la enseñanza de la matemática en general como la enseñanza de la estadística. Apúntenlo por ahí, profesores. Empiezan a hacerle las preguntas a la doctora Di Farinei sobre este elemento. Adelante, José Luis. Bien, esto da pie aquí, particularmente en el Politécnico, a una discusión acerca de esto de separar matemáticas y estadística, porque de manera natural se asume que la estadística es parte de la matemática y que le corresponde a los profesores de matemáticas impartir esta área. Y bueno, y es justamente de los profesores del Politécnico de quienes quiero mencionar. Aquí en nuestro sistema educativo contamos con una formación profesional específica de ingeniería o sí también de licenciatura en física y matemáticas, pero nosotros como profesores, para ser profesores, no necesariamente nos solicitan que tengamos experiencia docente. Y bueno, por ello es la pregunta, ¿cuáles son los elementos constitutivos de la identidad del profesor en estadística que permea su forma de enseñarla? Bueno, muy bien, profesor. Muchas gracias por la pregunta. Y es, en primer lugar, en el sistema educativo colombiano, la estadística también hace parte del currículo de la matemática, no es un área independiente. Y en muchos casos, entonces, claro, se da dentro de la matemática y en otros casos incluso ha sido olvidada también, o dentro de las horas de matemática se da una hora de estadística. Entonces, por eso hablamos que la responsabilidad de la enseñanza de la estadística recae sobre los profesores que están formados en otras áreas, como lo dice el profesor José Luis. En Colombia no es ajeno ese escenario. ¿Cómo se constituye la identidad del profesor? Primero hay que hablar de qué es la identidad y qué entendemos de la identidad, o que cuando yo hablo en el trabajo sobre la constitución de la identidad, me refiero entonces de la constitución de la identidad como un proceso continuo, en constante movimiento, y que no se constituye de manera solitaria, sino que se constituye en la manera cuando yo me relaciono con otros, pero también cuando me relaciono con la práctica, con el contexto, porque nosotros somos seres sociales. Entonces está permeada desde nuestra experiencia, no olvidamos nuestra experiencia, pero también desde, digamos, nuestra práctica y desde el relacionamiento con otros colegas y con los estudiantes. Entonces, para hablar de la constitución de la identidad, por eso lo hicimos trabajando desde la práctica social, desde la teoría de las comunidades de práctica. Sí, pues dentro de las situaciones en matemáticas, en el Politécnico, pues está esta cuestión de que se asume de alguna manera como que matemáticas es suficiente. ¿Qué quiero decir? Que habitualmente hablamos de las aplicaciones que tiene de la matemática en otras áreas, particularmente en ingeniería, pero pocas veces en realidad nos conectamos con colegas. En el bachillerato nosotros tenemos enseñanzas técnicas, nuestros alumnos estudian una carrera técnica y pocas veces tenemos el cuidado o diríamos la disposición de vincular lo que trabajan de matemáticas con lo que trabajan en su parte técnica. Y en el caso de estadística, pues no podemos quedarnos simplemente con, digamos, desde el universo matemático con la estadística, si no le damos significado a lo que estamos trabajando, ¿no? Lo que comentas de los datos y demás. Y creo que es una de las cuestiones que sí diferencian estadística del resto de lo que se trata con los alumnos en matemáticas. Maru. Sí, muchas gracias. Probablemente ya esto lo estamos ya identificando. Ya comentaba José Luis que en México los profesores de matemáticas son profesionales de distintas disciplinas y que incluyen en su enseñanza, algunos de ellos, la enseñanza de la estadística. Queremos preguntarte sobre tu experiencia en Colombia. ¿Cuáles son los principales dilemas en la formación académica de los profesores de estadística? ¿Podrías ejemplificarlos? Sí, bueno, lo primero es que nosotros no tenemos un programa de formación para profesores que asuman la responsabilidad de la enseñanza de la estadística.
tenemos programas de formación en licenciatura en matemáticas. Entonces, así como ustedes tienen el escenario de que son diferentes profesionales, ingenieros, matemáticos, incluso como en el caso mío, yo soy matemática, que asumimos la responsabilidad de la enseñanza de la estadística. Por eso un dilema es apostarle por la formación continua en estadística. Y también otro dilema es, como la estadística es transversal, no es lo mismo enseñar estadística, digamos, que en la educación media, que en una ingeniería o en una facultad de salud como en la que yo laboro o en una facultad de educación. Si bien los métodos estadísticos son los mismos y la teoría estadística es la misma, es muy importante identificar esa aplicación de la estadística al contexto. ¿Listo? Entonces, allí un dilema es eso. Primero, apostar por una formación continua, ¿cierto? De profesores en estadística, porque muchas veces desde la base, nosotros como matemáticos puros recibimos o vemos 2 cursos de estadística, pero ningún curso sobre didáctica de la estadística, y también hay que apostarle a cursos de formación en didáctica de la estadística. Los licenciados ven un curso de estadística y un curso de didáctica de la estadística. Ven alrededor de 1 o 2 cursos en formación estadística y quizás esto es insuficiente. Además, otra variante es, pues quienes le enseñan son o matemáticos o formados en otras áreas y muchas veces la forma como yo aprendo, así lo replico. Entonces, de nuevo, un dilema es apostarle a la formación continua en estadística, porque tenemos en varias partes que el asumir la enseñanza de la estadística es una responsabilidad de diferentes profesionales, no solo de los matemáticos o de los licenciados en matemática o licenciados en matemática y física. Entonces yo pensaría que ese es el dilema en el que estamos. El segundo dilema también es apostar esa formación, ver al profesor como protagonista, propiciar espacios de discusión y espacios de intercambio de experiencias con otros colegas. Claro, y muchas gracias por esta reflexión. En efecto, los profesores conocen algún campo disciplinar, probablemente conozcan también muy bien la estadística, o si nos abrimos a otras disciplinas, conozcan muy bien la química, la ingeniería, pero concretamente para la enseñanza de la estadística nos has dicho cosas muy interesantes. Hay que apostar a la formación continua del saber estadístico. El profesor tiene que empaparse, tiene que llenarse de estos conocimientos, y todos tenemos claros que los conocimientos tienen que estar siempre actualizados. Esta es la parte que me parece más importante de tu comentario, hablar de una formación continua del profesor de estadística. Y por otro lado, la didáctica de la estadística. No hablamos de la didáctica en general. Creo que estás apuntando a un elemento muy importante. La didáctica de la estadística tiene elementos valiosos y de reconocerse para que los profesores puedan acercarse a este entorno, aprender y construir de manera, digamos, continua ese programa de profesionalización para su propia constitución como profesores de estadística. Te agradecemos mucho esta intervención. José Luis, ¿tienes alguna otra pregunta? No, sí, desde luego. Particularmente desde esta perspectiva de matemáticas para la estadística y demás. En el caso del Politécnico, la materia que se imparte en bachillerato es de probabilidad y estadística, y comenzamos con probabilidad, comenzamos sí con estadística, pero luego nos vamos hacia probabilidad, y en principio el término como que le da más importancia a probabilidad y como que relega un tanto lo de la estadística, ¿no? Cuando en realidad bueno, tú nos podrás comentar de esto. La probabilidad, desde luego, ayuda mucho a la estadística, pero la parte significativa realmente es lo de estadística. Los modelos de enseñanza de los profesores que nos formaron son nuestro primer referente para ejercer la docencia, lo explicitemos o no. De ellos aprendimos e incorporamos muchas veces sin reflexionar el por qué y para qué enseñar. ¿Cómo reconocer que esos modelos no son los idóneos o los únicos para enseñar estadística? Muy bien, muchas gracias. Claro, en el programa de formación, los profesores tuvieron la oportunidad de conversar. Primero, de escribir también y de reflexionar sobre su experiencia con la estadística. Uno de los ejercicios fue escribir esa experiencia que habían tenido durante su formación
en estadística durante su formación para profesor. Y los recuerdos que ellos tenían, uno, decían que la estadística era matemática. Dos, un profesor textualmente dijo, es que el profesor, yo iba a esa clase de estadística y el profesor llenaba tableros de fórmulas. Entonces, no es, digamos, eliminar o desaprobar esas formas de enseñanza, sino que hay que reconocer otras. Entonces, eso es válido, pero hay que reconocer otras. La estadística, por ser un área transversal y por ser un área que requiere ese significado de los datos, y vamos a colocar un ejemplo muy concreto que para todos es muy familiar, y es el problema de la pandemia, que ahora todo el mundo, todos estamos enfrentando. La estadística, de tal manera que nosotros debemos de tener cierto conocimiento como ciudadanos, digamos, tener una formación en estadística básica para comprender ese crecimiento de la pandemia. ¿Por qué pasó de ser una epidemia a una pandemia? Esos modelos de los que nos hablan incluso en las noticias. Entonces, comprender esa tasa de contagio. Y para eso, entonces, se requieren ciertos conocimientos básicos y entender las gráficas que nos muestran, pero mirarlos con un ojo un poco crítico, informado. Siendo así, entonces, no es desmitificar, digamos, las formas como nosotros aprendimos. Yo soy matemática y yo aprendí, o mi formación fue, ¿cómo? En un grupo de estudiantes donde el profesor también llenaba tableros, y no solo era de estadística, ese no era solo el profesor de estadística, sino incluso el profesor de otras áreas, de topología, de análisis. Así fueron mis clases. Pero lo que tenemos que pensar, y no solo para los profesores que enseñan estadística, es en espacios de formación donde primero se aborde el contexto, problemas reales, especialmente cuando se enseña estadística, se aborden datos reales, se lleven a las clases extractos de bases de datos de entidades gubernamentales, se hablen de accidentalidad, de incidentes de tránsito, de contaminación, del COVID, de ciertas enfermedades, ¿cierto? Entonces, cuando se invita o cuando se forma en eso, por eso yo lo dije ahora, la formación continua, y es porque en muchos casos, por ser la estadística parte de la matemática, sin ser matemática, pero no se puede desconocer ese fundamento, y además porque la responsabilidad de la estadística es asumida por profesionales no formados como tal en estadística o en la enseñanza de la estadística, por eso se requieren programas de formación continua en estadística, pero ojo, son programas con un plus diferente, ¿cierto? Son programas donde además la visión de la estadística sea transversal, donde se puedan abordar problemáticas y situaciones reales. Lo dije incluso al principio, no es lo mismo la estadística para un ingeniero que la estadística para un epidemiólogo. Y yo creo que ya todo lo logramos entender, aunque las técnicas son las mismas. La aplicación y el énfasis en diferentes técnicas es totalmente diferente. Cuando ahora el profesor José Luis mencionaba lo de probabilidad, cuando yo le hablo de probabilidad a un ingeniero, quizás no cambie el concepto de probabilidad si yo le hablo de probabilidad a un epidemiólogo, pero el epidemiólogo lo aplica en pruebas de especificidad, sensibilidad. Entonces allí es donde es importante conocer y reconocer. Primero, nosotros no podemos dejar de reconocer esa formación porque eso hace parte de nuestra identidad. Quiénes somos radica desde nuestra experiencia, desde lo que nos está constituyendo en el presente y cómo nosotros cuestionamos y reflexionamos acerca de ese antes, de ese durante y de ese después de nuestra clase. Entonces, la invitación es para constituirnos como profesores y profesionales del área de la estadística. Se requiere, uno, reconocer esa forma de aprender, pero dos, también esa formación continua en estadística y reconocer esos modos diferentes de enseñar estadística que quizás nosotros vamos distanciándonos de ese modo diferente, como lo decía el profesor en el programa de formación, llenaba tablero. Eran fórmulas y está ahí en el capítulo 4 de la tesis esa expresión del profesor. Sí, a propósito, en México hace algunos años se estableció como nivel
mínimo de estudios para todos los ciudadanos, el bachillerato. ¿Sí? Durante mucho tiempo era la secundaria y es el bachillerato, y no nos damos cuenta plenamente, pero nosotros como profesores, en mi caso de bachillerato, significa que no solamente tenemos que preocuparnos por lo que necesitan nuestros alumnos como futuros ingenieros o profesionistas, sino también como futuros ciudadanos. Y en ese aspecto, la estadística es algo importante, como tú lo comentas, para que podamos entender. Estamos llenos de información estadística, pero faltos de ese conocimiento que nos permita hacer la interpretación y pues saber qué es lo que nos están diciendo todos estos datos. Bien, Maru. Maru, el micrófono, por favor. Hay que agradecemos a Difarina y estas observaciones, estos comentarios tan interesantes, productos de su investigación. Pero dinos, Difarina, ¿qué hacemos cuando los profesores ya tienen muchos años enseñando estadística y no perciben la necesidad de cambiar su práctica docente? Ya has comentado que a veces son actitudes pasivas o emplean didácticas más referidas a la matemática que a la estadística, pero ¿qué nos sugerirías? ¿Cómo poder abordar a estos profesores o cómo abordar esta situación y potencializar, por supuesto, esta formación de la que nos has hablado para los profesores de estadística? Muy bien, profe. Esa pregunta es muy interesante y es porque nosotros siempre vamos a encontrar colegas y profesionales que quizás están en una zona de confort y consideran que ya su formación inicial o lo que saben es suficiente. Yo creo que lo que hay que hacer es hacer invitaciones, tratar de que cada uno, digamos, invite a sus colegas y trabajar, por eso lo decimos en el programa de formación, es conformar una comunidad de práctica, donde no hay jerarquías, donde las relaciones son de horizontalidad, porque muchas veces lo que se ve en los programas de formación son estas jerarquías, el experto que viene a enseñarlo lo que se supone que el vacío que nosotros tenemos. Entonces, inicialmente es pues liderar dentro de grupos pequeños esas comunidades de práctica, irlas conformando. Eso es un proceso voluntario, ¿cierto? Y yo creo que cuando se obtienen buenos resultados, cuando hay ese intercambio de experiencias, cuando incluso los estudiantes ven, digamos, esa diferencia de un curso ya no tanto con una enseñanza técnica o tradicional, sino un curso un poco más aplicado, desde un razonamiento más crítico, ¿cierto? Y estadístico, donde se promueva ese razonamiento estadístico, pensaría yo que más que esa es la invitación. Tener en cuenta entonces que cuando hablamos del programa de formación no es algo obligatorio, es algo voluntario y es porque es conformar entre colegas la comunidad de práctica. Lo primero y es, en las comunidades de práctica hay ciertos niveles de participación. Algunas veces uno podría estar en la periferia. Cuando uno está en la periferia, entonces en algunos casos, algunos profesores podrían en ciertas discusiones estar en la periferia, pero hay que irnos involucrando todos. Y de esa manera es que siempre se va dando el aprendizaje y la constitución de la identidad, porque la constitución de la identidad está fuertemente anclada, de nuevo, con lo que somos y con lo que aprendemos de los otros colegas. No está en el plano meramente individual. Entonces, para llegar a constituir la identidad del profesor que enseña estadística, es muy difícil que lo hagamos en solitario o solamente desde el plano social. Entonces hay que articular lo individual y lo social. Entonces, profe, María Eugenia, es común encontrar colegas donde en cierto momento no quieran, digamos, involucrarse, participar de manera voluntaria en estos programas de formación, pero yo pensaría que eso se da en todo el mundo y que la mejor manera de invitarlos es ir consolidando y que ellos quizás al inicio con una participación periférica luego vayan centrando y haciendo más activa su participación. Sobre todo esto de invitarlos, de construir pequeños grupos de trabajo en donde los profesores puedan escuchar, participar, proponer, como abrir un espacio. Este concepto de las comunidades de práctica me parece que es una de las posibilidades para involucrar a todo el colegiado
para formarnos en estadística, pero también para formarnos en otros campos disciplinares que necesitamos. Gracias, Iparimeya. Sí. Sí, seguramente también hay profesores que tienen, digamos, como cierta inquietud, es decir, conocen una manera de trabajar, en este caso la estadística, pero saben, perciben que como que no están trabajando tan bien como debieran. Y es difícil que de manera individual, sin un contacto con otros colegas, sin reconocer, porque luego creo que nos pasa mucho, que los problemas que nosotros tenemos no son únicos, que son compartidos, que también otros colegas los tienen, y que, pues, primero, bueno, reconocer que no es un problema individual y después darnos cuenta de que hay, sí, otras maneras de trabajo. En tu trabajo de doctorado comentas que el proceso de constitución de identidad requiere reflexión, compromiso y apertura para el cambio, que adquiere relevancia justamente en la interacción con otros. ¿Cómo promover en la comunidad docente estos espacios de interacción? ¿Qué pasa con la identidad del docente si continúa aislado y no participa en un trabajo académico colegiado? Muy bien, profe. Esto va en línea con el comentario también que estaba haciendo ahora la profe María Eugenia, y es que quiero aclarar lo siguiente, es en el programa de formación, bajo los principios de la comunidad de práctica, la experiencia fue muy buena y enriquecedora para todos, porque ¿cómo trabajamos? Uno, hubo apertura. Los profesores, primero, se unieron a la comunidad de práctica de manera voluntaria, no estaban obligados, ni había una retribución, ni en tiempo, ni en horas de su plan de trabajo, ni eran todos de la misma institución. Y segundo, pues tampoco había un pago económico. Lo que había de retribución era ese aprendizaje y ese compartir entre todos. Y ellos muy puntualmente asistieron a cada una de las sesiones. Hubo apertura porque ¿qué hicimos en el programa de formación? Pues primero contar nuestra experiencia. Es que nosotros para poder hablar de la constitución de la identidad tenemos que partir de lo que somos y de la experiencia que habíamos tenido con la estadística. Entonces inicialmente ellos hicieron un ideograma donde dibujaron o esquematizaron esa experiencia que tenían con la estadística y muchos de ellos entonces pues visualizaron y mostraron eso que era el profesor en el tablero y él como estudiante sentado y lleno de fórmulas el tablero. Otro asunto importante y es que los profesores tuvieron la oportunidad de poner en escena ciertas clases y de observarlas junto con sus colegas. Hubo apertura porque no es para nada fácil uno llevar parte de su clase o un video de su clase a que otros colegas lo vean y quizás hagan comentarios o tengan algunas sugerencias por mejorar. Y otro asunto que se resalta allí es que todos empezaron a tejer lazos de confianza, se deben de tener lazos de confianza para yo poder tener confianza de mostrar la clase, de planear. Entre ellos planearon una clase conjuntamente, pero no todos tenían el mismo tema. Entonces, cuando se construye así desde lo social, desde la interacción con el otro, pues eso de alguna manera contribuye a constituir en quiénes somos. Y la práctica tiene mucho que ver. Los profesores allí tenían primero un interés común, la práctica de la enseñanza de la estadística. Y por eso sus discusiones giraban alrededor de la clase de la estadística, de las diferentes formas como cada uno acompañaba la clase de la estadística. Y rediseñaron esas clases, ¿cierto? ¿Cómo las rediseñaron? Pues en el programa de formación leímos algunas formas de enseñar estadística, conocimos, exploramos algunas sin decir cuál es mejor o peor. Entonces lo que hicimos fue apostar por el ciclo investigativo de Weil y Fanckut. Entonces, una vez conocimos la forma como los profesores enseñaban estadística, empezamos a rediseñar y a modificar entonces esas preparaciones de clase, pero alimentados con las discusiones de otros colegas, es decir, ellos se expusieron, ellos se abrieron a los comentarios de otros colegas. Y yo creo que es que la identidad tiene que ver con ese reconocimiento propio y del otro, del yo y del otro. Entonces, ese es muy difícil hablar de una identidad del profesor cuando está en solitario. Si hablamos es de la identidad cuando se habla de la dupla, el yo y el reconocimiento del otro.
José Luis, Seguramente el reconocer que todo esto vale la pena porque todos tienen un objetivo común, mejorar sus actividades con los alumnos, lograr mejores aprendizajes con ellos, porque además en estos experiencias que ellos tenían, en esta comunidad que mencionas, no eran profesores de un solo nivel, eran de diferentes niveles, ¿sí? Eso es algo que también a mí me llamó la atención de este trabajo. Sí, hay algo. Había profesores de primaria, pero también había profesores que enseñaban en 11, en el último grado de la educación media acá en Colombia. Entonces, lo que ellos incluso hacían y lo que pasa en una comunidad de práctica cuando se tejen estas relaciones, ¿cierto? Bajo un dominio común, una práctica común, un interés común, en este caso la enseñanza de la estadística, es que ellos reconocían en el otro que quizás sabían algunas cosas más, ¿cierto? Pero era un reconocimiento, ¿cierto? En el otro, y era un aprendizaje del otro. Entonces muchas veces ellos en ciertos temas reconocían, ni siquiera en mí o en mi tutora como expertas, nosotros no fungimos como expertas, sino como otros miembros de la comunidad de práctica. Entonces allí no hubo expertos, ellos incluso muchas veces veían como experto al compañero que daba la clase en 11 grado. El título del capítulo de la investigación que estamos revisando y comentando contigo habla de los rastros de la identidad como elementos constitutivos de la identidad del profesor, ¿no? Los rastros de la identidad. Y en estos rastros de la identidad hablas de las imágenes de la enseñanza de la estadística. Mi pregunta es, ¿existen múltiples imágenes del profesor de estadística? ¿Se relaciona esta imagen con la concepción epistemológica de la estadística, diríamos? ¿Y cómo afecta la imagen del profesor para el aprendizaje de los estudiantes? Bueno, nosotros allí, incluso en el artículo, se habla de la imagen acerca de la enseñanza de la estadística, pero esto también está muy ligado con la imagen que uno tiene del profesor que le enseñó la estadística. Entonces, en primer lugar, la imagen que ellos tenían de la estadística era que era un área estática, muchos la confundían con matemática, otros con fórmulas, otros con muchos datos. Entonces, esta imagen fue de alguna manera cambiando. Una profesora al final hizo un escrito de reflexión y nos decía, he aprendido mucho, ya, o sea, ya no soy la misma, ya no prepararé las clases de estadística como lo venía haciendo. Entonces, la imagen cuando hablamos de la imagen de la estadística, ellos tocaron dos asuntos, la imagen del profesor que enseña estadística y la imagen de la enseñanza de la estadística. La imagen de la enseñanza de la estadística se vio permeada, ¿por qué? Por estas actividades que desarrollamos en nuestros encuentros de comunidad de práctica. ¿Qué actividades? Planeaciones conjuntas. ¿En torno a qué? A un tema de estadística que ellos mismos proponían, pero lo que nosotros hacíamos era proponerles algunas lecturas para que conociéramos, reflexionáramos y comprendiéramos otras formas de la enseñanza de la estadística que no fuera ligada a esa imagen que ellos tenían desde un tablero lleno de fórmulas o un software lleno de datos, sino que les proponíamos un problema, una pregunta. En ese momento hicimos, por ejemplo, una de las actividades era que nos preguntábamos quiénes eran más ciberdependientes, si los hombres o las mujeres. Pero para responder esta pregunta le decíamos, no basta decir los hombres, las mujeres, debemos de buscar evidencia, datos que sustenten esa respuesta. Porque uno podrá decir, para mí las mujeres, porque en mi casa mi hermana, mi mamá y mi tía siempre están, ¿cierto? Digamos en las redes, con el computador o en los videojuegos, pero nosotros para poder documentar, entonces le dijimos, es que la estadística obedece a un ciclo y este ciclo nosotros tenemos una pregunta que responder, luego planificamos la manera de buscar los datos para responder la pregunta, entonces desarrollamos un instrumento donde ellos pudieran ir a aplicarlo a diferentes personas para recoger los datos, analizarlos y poder dar una respuesta informada de acuerdo a la estadística, ¿cierto? De quiénes eran más ciberdependientes, si los hombres o las mujeres. Entonces, cuando hablamos de la imagen de la enseñanza de la estadística, claro, en la comunidad de práctica las imágenes se fueron
modificando, se fueron transformando y por tanto esa propia imagen de ellos como profesores de estadística. Entonces no era solo importante la imagen que ellos venían, sino que ellos ya decían, ya soy diferente, ya voy a planear mis clases diferentes, ya mi práctica va a ser diferente. Entonces eso es, digamos que, una muestra de que se fue constituyendo la identidad de ese profesor que enseña estadística y que se fue transformando tanto la enseñanza de la estadística como su propio hacer. Excelente, porque creo que también después de este programa de formación en el que tú nos has platicado y que has tomado los elementos para tu investigación, seguramente la imagen de cada uno de los profesores como profesor de estadística y como enseñando la estadística también habría cambiado, ¿no? Creemos que los sujetos mismos estamos en procesos de transformación cotidiana, de forma cotidiana. Y una parte muy importante de nuestro quehacer educativo es replantearnos constantemente lo que hacemos y cómo lo hacemos. Pero como decías hace un rato, los maestros a veces en solitario no lo logran, no logran todas esas reflexiones. Probablemente hay algunos que sí lo hacen, por supuesto, pero la invitación a formar comunidades de práctica donde esta imagen que podía ser no necesariamente la adecuada para enseñar la estadística, ahora pueda ser transformada. Y creo que lo que nos dejas es la idea de transformación, de crecimiento, de evolución en esta concepción del profesor de estadística y de enseñanza de la estadística. Tendríamos, José Luis, una pregunta más antes de darle la palabra a nuestros participantes. Profe, otra cosa que quisiera aclarar, y es, incluso en el artículo aparece textual, las imágenes de los profesores sobre la estadística son el resultado de una construcción a lo largo de la vida. Y eso tiene que ver con la identidad, porque un elemento fundamental de la identidad del profesor y de hecho de la identidad del profesional es que es un proceso continuo, en constante movimiento. Entonces, por eso no podemos desconocer esa historia y esa experiencia pasada, en este caso en particular, de este profesional con la estadística. Entonces, ellos fueron estudiantes de estadística y esas experiencias han sido fundamentales en la forma como ellos entienden y llevan a cabo la enseñanza de la misma. Por eso, de nuevo, la invitación es a tener espacios de colaboración entre colegas, conformar comunidades de práctica, ¿cierto? Por eso es muy difícil hablar de una constitución de la identidad cuando se trabaja en solitario y por lo general los profesores por nuestra carga académica, por nuestra carga laboral, ¿cierto? Trabajamos en solitario, además porque tenemos cierta autonomía, ¿cierto? En nuestra aula de clase, pero es importante sacar estos espacios de intercambio de conocimiento, de planeaciones conjuntas con otros colegas. Claro, claro que sí. Muchísimas gracias por esta última aportación. José Luis. Sí, pues me interesa que, bueno, nos comente un poco más acerca de este ciclo de investigación que menciona, ¿no? De la enseñanza de la estadística, ya lo mencionaste hace un momento, pero si nos puedes hablar un poco más de este ciclo de investigación propuesto por Wari Van Kuch. Sí, nosotros bueno, para la enseñanza de la estadística hay varias propuestas. Uno, la enseñanza de la estadística por proyectos. Bueno, hay muchas propuestas, pero nosotros en la comunidad de práctica, digamos por la cercanía que tenemos con la estadística, especialmente, digamos yo, en el área de la salud, entonces quise apostarle a que las planeaciones de clases se hicieran desde la enseñanza de la estadística siguiendo el ciclo investigativo de Weil y Fankut. ¿En qué consiste el ciclo investigativo? En que uno debe tener un problema que resolver. Entonces yo lo voy a ir ejemplificando. ¿Qué mejor en este momento que una clase de estadística? De hecho, yo la tuve hoy en la mañana, era de modelos multivariados. Y a ellos se les explicó un modelo que es de regresión logística y un modelo de supervivencia. ¿Qué mejor que hablar del COVID? Entonces los estudiantes me decían, claro, pues ya ellos están familiarizados con el COVID y entonces decirles, es que la supervivencia es el tiempo que transcurre hasta que el paciente presenta complicaciones
o es el tiempo que transcurre hasta que el paciente muere, o es el tiempo que transcurre hasta que el paciente se recupera. Entonces allí nosotros podríamos mencionar varios asuntos en los que uno puede estar interesado. Yo estoy interesada de estos pacientes que ya sabemos que tienen un diagnóstico positivo de COVID, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo transcurre hasta que se recuperan? ¿Cierto? Entonces hay una problemática, tenemos una problemática de un virus, entonces el ciclo investigativo es el problema o la pregunta por responder, es PPDAC, es problema, el plan. Entonces, cuando decimos del plan es de qué manera yo puedo recoger, recopilar datos para dar respuesta a esa pregunta, para contribuir a la comprensión de ese problema. La estadística no soluciona el COVID, todos lo sabemos. La estadística no es la vacuna del COVID, pero ha contribuido enormemente a comprender los datos sobre el COVID, el comportamiento del COVID. Entonces, allí en el plan es donde nosotros, dentro de las planeaciones de clase, lo que hacíamos era tener, ¿cierto? Digamos, hacer un cuestionario, pensar quiénes son los participantes del cuestionario, quiénes lo deben de diligenciar, en qué momento vamos a ir a aplicar el cuestionario, o si no hay un cuestionario, sino que hay una base de datos de una fuente secundaria, vamos a mirar los registros de los hospitales, vamos a mirar los registros de la Organización Mundial de la Salud de datos de COVID. El plan consiste en eso, y es en esos mecanismos y en esas formas de consecución de la evidencia, de los datos. Luego sigue PP de los datos. Entonces ahí, una vez teniendo los datos, que pueden ser de fuente primaria o secundaria, entonces así mismo lo hacíamos con los profesores, decíamos, bueno, ahora los datos, vamos a aplicar el instrumento, vamos a solicitar los permisos para tener, digamos, los datos, porque los datos muchas veces no son públicos, hay que pedir autorización y más cuando se hacen con fines investigativos. Entonces, una vez tenemos los datos, empieza el análisis. Entonces, de acuerdo al comportamiento y a la naturaleza de las variables, es que se hacen los diferentes análisis de la estadística. Si son modelos, si son estadística descriptiva, si son probabilidades. Y finalmente la conclusión. Cuando hablamos de conclusión, yo soy allí, trato de aclarar algo, y no es decir, el 30% se recuperaron en un mes, no, sino que hay que mirar esos resultados, qué tan plausibles son con la realidad, porque muchas veces la estadística como tal, nosotros hacemos unos cálculos, tenemos programas estadísticos que nos ayudan a hacer esos cálculos, pero hay que mirar en la realidad y en el contexto que esos resultados sí tengan sentido. Por eso, incluso al inicio y en la tesis está, y es el sentido de los datos. Hay que encontrarle el sentido a los datos y a esos resultados. Ese resultado y esa gráfica, por eso nosotros muchas veces vemos gráficos que nos preguntamos, pero ¿por qué se ve tan extraño esto? Y pueden ser gráficos que quien lo hizo no se hizo preguntas o no se percató de que tuvieran en realidad sentido con la realidad, valga la redundancia. Sí. Comentabas entonces PPDC. PPDAC. P de problema o pregunta. Plan, datos, análisis y conclusión. Esto es muy importante justamente para el énfasis del trabajo en estadística, definir el problema, tener un plan, como bien decías, los datos, recuperar los datos, identificar los datos y por supuesto el análisis. Y es aquí donde la estadística nos va a ayudar y nos va a apoyar muchísimo. José Luis, ¿tienes algún comentario antes de que pasemos a la siguiente parte? Ya a la siguiente parte. Pues bueno, que justo este planteamiento no solamente desde luego es creo que aplicable a la parte de estadística, de probabilidad, sino que en el caso nuestro de bachillerato, nuestro proyecto aula,
creo que puede enfocarse en buena medida en este ciclo investigativo. Porque pues se llegan a desarrollar trabajos interesantes ahí, pero luego justamente no se entiende bien a bien la estructura de esta investigación, o simplemente nos presentan resultados, pero no nos plantean bien a bien las preguntas, las actividades que se hicieron, y esto pues permite, pues digamos, entender por qué en ocasiones tenemos que disminuir de alguna manera el alcance de nuestra pregunta. ¿Sí? Porque a lo mejor hacemos una pregunta que resulta muy ambiciosa y que no podemos responder tan rápidamente o con los datos que pudiéramos nosotros recopilar. Y tenemos que reducir, ¿no?, nuestra pregunta. Y luego también generalmente tenemos pues ya como una respuesta que esperamos. Y a partir del análisis de las conclusiones debemos reconocer cuando esa conclusión que nosotros esperábamos no está respaldada por los datos y los análisis que hicimos. ¿Sí? Entonces me parece muy, muy importante este ciclo, ¿no? Reitero, no solamente para la parte estadística. Mauro, pasamos entonces con... Tenemos muchísimas preguntas más para hacerte. Estamos muy motivados con tus aportaciones y con lo que nos estás comentando, los ejemplos que nos ponen, pero es momento de pasar a la segunda parte de nuestra sesión y vamos a abrir este diálogo tomando en cuenta también las participaciones de todos los colegas que ya han leído tu trabajo, que ya han empezado a escribir sus preguntas y sus comentarios, y que, bueno, los que no lo han hecho todavía tienen oportunidad de hacerlo para poder intercambiar con nuestra invitada estas experiencias y estas preguntas. ¿Quisieras empezar con alguna pregunta del foro de nuestros colegas, José Luis? Sí, una de Domingo Márquez de la FES Cuautitlán, de la UNAM, aquí en México. Básicamente él, diríamos, no voy a hacer todo, bueno, a decirlo todo, así como lo escribió, pero me parece que básicamente lo que está preguntando es, ¿y qué tiene que ver la institución donde uno elabora para la formación de la identidad del profesor? Muy buena la pregunta. Yo le voy a responder desde la experiencia que tuve con la comunidad de práctica donde participaron diferentes profesores. Se hizo una invitación y hacer parte de una comunidad de práctica es voluntario. Entonces la institución como tal, si propicia los espacios, puede empezar por uno mismo. Uno mismo puede empezar a propiciar estos espacios. No es algo institucional. Entonces, uno dentro de la institución puede invitar a sus colegas a compartir, ¿cierto?, las planeaciones de clase, las experiencias de clase, ¿cierto? Entonces, la institución como tal, para nosotros no fue decisiva, porque los profesores, los maestros que hicieron parte de la comunidad de práctica, no eran de la misma institución y ellos no asistieron en su jornada laboral. Ellos sacaron de su tiempo para ir a los encuentros de la comunidad de práctica. Entonces, dentro de mi experiencia y por la concepción que tenemos de comunidad de práctica, conformar y hacer parte de una comunidad de práctica es voluntario y no es algo institucional. Que la institución quiera ir conformando comunidades de práctica o que sea, digamos, de parte de un profesor de estadística o de matemática, conformarla está bien, pero en nuestro caso la conformación de comunidades de práctica, como lo digo, es voluntaria. Los profesores no hacían parte de la misma institución ni enseñaban en los mismos grados. Y unos tuvieron mayor compromiso que otros, mayor participación que otros, pero digamos que se pudo realizar todo el proceso y ellos incluso han estado en contacto. Y antes de tener el espacio con nosotros de comunidad de práctica, ya también algunos se conocían y estaban en contacto. Entonces era más el interés de ellos de discutir asuntos de la enseñanza de la estadística y también ellos en algunos casos discutían asuntos de la enseñanza de la matemática previamente. Y por supuesto, sale de los profesores este interés y esta necesidad, pero también probablemente de las instituciones ofrecer los espacios para construir comunidades de aprendizaje y permitir sobre todo esta interrelación entre los niveles. Esto es bien importante, hablar de los encuentros de comunidades de práctica donde hay diferentes niveles
de profesores, me refiero a los niveles en los que se enseña, el básico, el secundario, bachillerato, etcétera, para construir esta comunidad que a la vez permita favorecer esta constitución del profesor de matemáticas, perdón, del profesor de estadística. Farina, y fíjate que tenemos una aportación muy interesante de Alexis Castro Soto. Él es de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y nos dice, bueno, primero agradece tus aportaciones, el artículo le ha hecho abrir los ojos en cuestión de la identidad del profesor, eso es lo que él dice, y pregunta, ¿cuál es el papel que juega la reflexión en la identidad del profesor? Dependiendo de la reflexión de lo que haga el profesor, ¿se consideran resultados favorables en su práctica? Según tu experiencia, ¿en qué nivel educativo consideras que el profesor debe tener mayor reflexión sobre su práctica? Muy bien, Alexis, muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Hablar de la reflexión, o nosotros dentro del programa de formación bajo los principios de comunidad de práctica, teníamos los espacios de reflexión antes, durante y después de las sesiones de clase de estadística, porque invitábamos a los colegas, a los profesores, compañeros de la comunidad de práctica, a pensar sobre esa formación que habían recibido en estadística, pero también a pensar y a traer, digamos, a la comunidad de práctica una de las clases que habían acompañado en algún momento. Y es porque ellos en el programa de formación tenían la oportunidad de volverse a ver, de recibir los comentarios, entonces, y de rediseñar. Entonces, antes, durante y después, y es porque se espera que cuando está este proceso, digamos, de reflexión del antes, del durante y después de la clase, pues se espera que después la puesta en marcha de esa clase sobre la cual se ha reflexionado, se ha rediseñado. ¿Cómo esto contribuye a la identidad? Es que también hablamos de la identidad y dice, según Bolívar, Wenger, Gott, dice, la constitución de la identidad es un proceso dinámico, inacabado, inestable, lleno de incertezas y creatividad. Entonces allí sería muy difícil hablar de una constitución de la identidad cuando yo no tengo la capacidad de mirarme a mí mismo, de mirar mi propia práctica y de reconocer la de otros. Entonces allí es muy importante el proceso de formación y de reflexión, la reflexión antes, durante y después. Muchas veces nosotros también consideramos que lo que hacemos está perfecto o que lo hacemos así, como ellos lo habían dicho, y es porque así nos lo enseñaron. Entonces es importante reflexionar, mirar atrás, mirar el presente y también cómo me proyecto para definir, según Duarte, esa clase de persona en un contexto en particular que soy y que la identidad obviamente deviene a lo largo de la vida. Entonces, en ese caso, decir quiénes tienen mayores niveles es muy difícil, pero sí reconocer que el proceso de la constitución de la identidad tiene que ver con el compromiso mutuo y con la reflexión. Y cuando hablo de la reflexión y el compromiso mutuo, me refiero conmigo mismo, con la práctica, con el otro y con los estudiantes. Muchas gracias, Divarinei. José Luis, ¿una otra pregunta? Sí, aquí tengo de Jaime Jesús Espíritu Cadena de la Universidad de Málaga, de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rebsamen, él labora en Jalapa, Veracruz, aquí en México, en el país. Nos menciona que un diagnóstico sobre formación docente realizado por la OEA en 2004 apuntaba que los desafíos en este campo consisten en el plan de estudios, dice que se expresa en currículos anticuados y deficientes que se han estructurado a partir de contenidos desarticulados de la práctica y que además se nota la ausencia de tópicos como la tecnología educativa y la evaluación curricular a cargo de las propias instituciones de formación docente. Y él decía, bueno, si tomamos en cuenta esto, yo espero que el panorama sea diferente. 2004 a 2020 ya han pasado varios años. Pero menciona, dice, tomando en cuenta, bueno, estos aspectos, y al mencionar que Colombia es un país que no cuenta con un currículum nacional para la formación de profesores, él pregunta, ¿cómo repercute este rasgo de la política educativa colombiana en la calidad de la formación docente y específicamente en la construcción de la identidad profesional de sus maestros? Muy bien, muy buena la pregunta y es, en primer lugar,
Sí estamos muy permeados por el currículo, por la política, ¿cierto? Pero, y de hecho, en la comunidad de práctica eso se evidenció, ¿cierto? Muchas veces incluso ni siquiera la enseñanza de la estadística se da en algunos grados. Yo en mi época de estudiante de primaria y secundaria no recibí estadística como un área ajena a la matemática, sino que yo creo que me la enseñaron ahí dentro de la matemática, pero yo no lo recuerdo. Y eso así puede pasarle a muchos, o por lo menos a mis compañeras, a los que estudiaron conmigo, nos pasó. Entonces, esto ya no es una muestra representativa, pero es un caso, pues, digamos, particular en el que me puedo centrar. Y cuando revisamos entonces algunos lineamientos curriculares, vemos que la estadística está dentro de la matemática y como lo dice el profesor, pues claro, nos vemos sesgados a enseñar lo que aparece en estos lineamientos. Si nos sesgamos de esta manera, pues entonces vamos a estar de alguna manera volviendo a dejar de lado la enseñanza de la estadística, pero de 2004 a 2020 ha cambiado un poco el panorama y yo creería que ahora, después de 2020, mucho más, incluso por la pandemia, por los problemas de contaminación. Hay asuntos de salud pública y de otras áreas, pero lo hablo más desde la salud pública, que han motivado mucho el aprendizaje de profesionales de otras áreas por la estadística. Entonces, ¿por qué no hacerlo así con los profesores? Hay asuntos como los problemas de contaminación, la alta accidentalidad y ahora las enfermedades, en este caso el virus como el COVID, que motivan esa formación en estadística. Y centrándome un poco más en los profesores que enseñan estadística, responsables de la enseñanza de la estadística, no solo a nivel de primaria, secundaria, sino también a nivel universitario, pensaría que este panorama ha ido cambiando, pero constituir la identidad desde el currículo es imposible, porque por eso lo he dicho, la constitución de la identidad se da desde lo individual y lo social. No podemos desconocer el currículo, obviamente, o los lineamientos, pero yo creo que el contexto ha ido cambiando, las necesidades han ido cambiando, entonces, por ende, la enseñanza de la estadística nos va transformando. Yo pensaría que incluso nosotros como personas nos hemos transformado en este año de pandemia. Nos hemos transformado a tal punto que ya nuestras sesiones son de manera virtual. Ya nos hemos ido constituyendo en otros profesionales y en otros profesores. Y nos ha tocado de alguna manera ingeniarnos otras formas, involucrarnos con otras formas de enseñanza, y eso no está ajeno a la constitución de la identidad. Entonces, si bien existe un currículo, si bien existen unos lineamientos y unas políticas, no podemos dejar allí toda la constitución de la identidad, porque recordemos que la constitución de la identidad es una amalgama de muchos aspectos de la experiencia vivida, se construye a lo largo de la vida y a lo largo de nuestra vida vienen muchos escenarios. Entonces nuestra formación académica, nuestra formación como profesores o como profesionales, nuestra práctica, nuestros colegas, nuestros estudiantes, incluso nuestra familia. Entonces, digamos que para hablar de la constitución de la identidad, comparando el 2004 con el 2020, yo pensaría que incluso no somos los mismos. Si reflexionamos en cómo era yo incluso en la época de estar haciendo el doctorado a lo que soy hoy, he ido reconfigurándome. Sí, desde luego los cambios ahora son más rápidos, ¿no?, que antes. O sea, uno podría pensar en algún profesor que por años trabaja de una manera y así ha estado trabajando. Difícilmente ahora podemos imaginarnos que podamos tener a un profesor así. Y particularmente lo que estamos viviendo ahora. O sea, imposible que alguien quisiera trabajar en este momento como ha estado trabajando durante muchos años en su vida. Sí. Maru, ¿tienes alguna otra pregunta por ahí que encontraste? Claro, hay varias preguntas. Voy a dar la palabra a la pregunta de Franco Nauto Santana. Él es estudiante de Pedagogía en Matemática y Física de la Universidad de Chile. Y él, bueno, te saluda y
lo que nos plantea es que ya se ha hablado sobre la motivación, que la motivación es un factor muy importante, la motivación del estudio en estadística. Y en este sentido, él quiere saber qué es lo que hace que se pueda elegir al docente de estadística en cuanto a su identidad. ¿Qué aporta la estadística per se en esta construcción que se ha llamado la identidad del profesor que enseña estadística? Y si crees que podríamos hablar de identidades en profesor que enseñan alguna otra rama, y en especial, bueno, ¿qué hace especial para ti en particular al profesor de estadística? ¿Qué hace especial al profesor de estadística? Marco, ¿cierto? Marco, muchas gracias por la pregunta. Bueno, cuando hablamos de la identidad, incluso hay un texto de Bolívar que habla de la identidad profesional. Y cuando hablamos de identidad, no es solo de la identidad del ingeniero o la identidad, para mi caso, del profesor que enseña estadística. Nosotros tenemos nuestra propia identidad y vamos constituyéndonos en lo que somos a lo largo de la vida por nuestras experiencias vividas y por nuestra práctica, lo que hagamos. Entonces, la identidad no es un asunto exclusivo del profesor, ni es un asunto exclusivo del profesional, incluso es un asunto exclusivo del ser humano, constituirse en lo que es y lo que quiere ser, ¿cierto? Y está fuertemente permeada por sus relaciones, por sus interrelaciones y por sus experiencias. Entonces eso, digamos, para colocar como en macro lo que se comprende también por identidad, y es porque la identidad está influenciada por el contexto en el que nos desenvolvemos. ¿Listo? Bueno. Segundo, ¿por qué mi interés en la identidad del profesor que enseña estadística? Uno, por las 3 razones que dije al inicio, y es que la enseñanza de la estadística en la mayoría de los casos recae sobre otros profesionales formados o en matemática o en ingeniería, y parece ser que en México no es muy ajeno el escenario. Entonces, si bien la estadística es un área transversal, muy útil, y hace parte de la matemática, sin ser matemática, entonces esa enseñanza de la estadística recae sobre profesionales formados en otras áreas. Entonces, una idea que motivó el estudio de la identidad del profesor que enseña estadística fue eso, y es que su enseñanza, ¿cierto?, recae en otros profesionales. Por tanto, el profesor que enseña estadística no se ve a sí mismo como el responsable de eso, siente a veces temores, siente que no sabría ir a dar bien una clase de estadística, y eso se evidenció en la comunidad de práctica. Entonces, ese fue uno de los motivos. El otro motivo es la formación de profesores. La formación de profesores en estadística ha sido insuficiente desde su formación incluso en secundaria. Nosotros incluso ahora en esta reunión lo hemos tratado. Desde secundaria, por hacer parte del currículo de matemática, muchas veces se deja para lo último, o es olvidada, o se enseña como si fuera matemática. Entonces, varias ideas problemáticas que no son mías, sino que además están en diálogo con la literatura y que están en la tesis allí planteadas, y que lo planteé en la primera pregunta, fueron las que motivaron a investigar la identidad del profesor que enseña estadística. Sin embargo, por eso lo dije ahorita al inicio, hablar de la identidad no es solo hablar de la identidad del profesor que enseña estadística. Yo lo centré allí, centré mi atención en la identidad del profesor que enseña estadística, pero estoy diciendo que la identidad, incluso como personas y como profesionales, entonces hablar de identidad del ingeniero, hablar de identidad del profesor de matemáticas, cobra todo el sentido, y es porque la identidad no es exclusiva de una profesión simplemente, sino que nos vamos constituyendo en lo que somos en la medida que nos relacionamos con el mundo y con los otros. Entonces, por eso se habla en esta tesis en particular, en esta investigación, de la identidad del profesor que enseña estadística. Además, segundo, ya más personales, porque él dice, bueno, y a nivel personal, yo tengo como formación de base matemática pura, pero en mi práctica yo soy docente de los cursos de bioestadística,
para los doctorados en salud pública, epidemiología y las maestrías, y para profesionales del área de la salud. Entonces, eso incluso motiva los asuntos, porque yo también sentí esas dificultades al enfrentarme a un curso de bioestadística con estos médicos. Yo tenía que hablar un mismo lenguaje, tenía que poner al servicio de la salud la estadística, y requerí que compartir con colegas de mayor experiencia, compartir con colegas que compartieran mi misma práctica. Entonces yo fui dentro de mi facultad conformando grupos de trabajo con colegas. ¿Para qué? Para ir aprendiendo. Solitaria no podría enfrentarme a un doctorado en epidemiología. Si bien yo tengo el conocimiento disciplinar, no tengo ese conocimiento específico. Entonces quedo de alguna manera, ¿qué he empezado a hacer? Pues trabajar en comunidad de práctica con mis colegas en las diferentes investigaciones. Yo, por ejemplo, no soy una experta en los temas de contaminación del aire, pero hago parte de los 2 proyectos de contaminación de la ciudad en la que vivo. ¿Por qué? Porque es un grupo interdisciplinario, ¿cierto? Entonces, allí vamos de alguna manera constituyendo un aprendizaje y formándonos, digamos, como profesionales, en este caso de la estadística, y como profesora responsable de la enseñanza de la estadística en los programas de salud. Excelente, muchas gracias. José Luis, ¿otra pregunta? Bueno, a lo mejor una reflexión un poco rápida a propósito de lo que nos comenta Claudia J. Dorantes del SCOM del IPN. Nos dice que, como lo describes en tu investigación, no recibimos una formación para impartir clases específicamente de estadística. En la pandemia por la COVID, la mayoría de los profesores se ha capacitado de forma veloz en medios que permitan continuar las clases a distancia, es decir, no todos habíamos tomado capacitación o formación para impartir clases de este tipo, en el caso de los que impartimos de manera presencial. Por otro lado, se dice que los docentes no somos nativos digitales. En nuestro caso, somos nómadas digitales, en su mayoría los que somos mayores a 35 años, y la formación académica que recibimos es formación conductual, así como la forma de estos mismos docentes de impartir clases. Dice, es invariablemente dinámica, conductual, y esto, aunado a la falta de capacitación temprana en medios digitales, nos muestra un panorama complicado. Sin embargo, dice, no quiero decir que irresoluble. Y bueno, pregunta que qué opinas, y yo agregaría, bueno, seguramente todo esto que estamos viviendo, que conocemos perfectamente, sí, nos debe llevar a reflexionar un tanto de lo que estamos trabajando y de lo que estamos conociendo, que es algo de alguna manera como valioso, como importante para que después de que esto termine, aprovechemos esta experiencia también para esta identidad también como profesores. O sea, esto desde luego contribuye, o sea, querrámoslo o no seguro, contribuye en nuestra identidad. Pero ¿qué de positivo de alguna manera encontramos en esto? Sí, yo considero que, y creo que está un poco anidada esta pregunta con la pregunta que hizo también Marco, la pregunta de Claudia y Marco, podrían como llevarnos a la misma reflexión, y es lo primero, pues hoy estamos bajo un escenario que estamos viviendo y es el virus, ¿cierto? Entonces, bajo ese escenario, a nosotros nos tocó reconfigurarnos, modificar nuestra forma de enseñar e incluso de aprender, de reunirnos. Muchas veces nosotros solo concebíamos una reunión de manera presencial, o una discusión, o unos grados, o una defensa de una tesis doctoral de manera presencial, ¿cierto? Y una clase de estadística. Al principio, la preocupación más grande era, a mí me hacían mucho la pregunta, ¿y usted cómo va a hacer? ¿Usted con esos cursos que da, cómo va a hacer? Pues tocó de alguna manera reconfigurar y rediseñar las clases. Entonces, buscar elementos y estrategias que aportaran a la formación en estadística, mía como profesora responsable de un curso, pero también de mis estudiantes. Entonces, las situaciones nos han ayudado a reconfigurarnos, especialmente la pandemia. Pero antes de la pandemia, uno dice, bueno, ¿y qué pasaba antes de la pandemia? Que fue cuando usted hizo su tesis doctoral. Entonces yo allí, pues retomo por algo el ciclo investigativo.
de alguna manera, la visión que yo tengo de la estadística es que es una herramienta muy útil en la investigación. Y por eso a mí, aparte de todas las estrategias que hay para la enseñanza de la estadística, me resonó mucho el ciclo investigativo y es porque yo decía, claro, el problema, el plan, pero yo creo que también era por mi práctica docente, porque yo estaba trabajando en una facultad o trabajo en una facultad de salud pública. Entonces, cuando yo llego allí, años atrás, pues yo digo, yo supuestamente era muy buena estudiante, como que sé matemática y estadística, pero a mí me hablaban de pacientes que estaban en diálisis, que estaban siguiendo durante varios tiempo, que les ayudara a hacer un modelo. Y yo a veces decía, parece que mis conocimientos teóricos en estadística son insuficientes para entender lo que el nefrólogo quiere calcular o quiere tener con su modelo. Entonces, mira, por eso yo pienso, pues, para no solo ubicarme sobre la pandemia del COVID, y es, antes yo tuve la oportunidad, por mi experiencia, por mi práctica docente, de ver la estadística permeada por la investigación, o al contrario, la investigación cuantitativa permeada por la estadística. Entonces allí es donde uno dice, cobra sentido cuando hay un asunto que responder, no digamos un problema que solucionar, porque vuelvo y digo, no entender que la estadística soluciona problemas, no nos ha dado la vacuna del COVID, es que la estadística no lo soluciona, sino que contribuye a comprender estos asuntos, especialmente estas situaciones de salud pública, ¿cierto? Para en el caso que yo me desenvuelvo. Entonces ahí creo, Claudia, que respondo la pregunta, y es cuando la visión de uno no es un área estática de la estadística, no tiene una visión de que la estadística son fórmulas o es un software y ya, sino que la estadística es transversal y que aporta a la administración, a la economía, a la ingeniería, a la salud. Entonces allí va cambiando y va reconfigurándose esa forma de enseñar y esa forma de cómo soy yo como profesor que enseña estadística. Por eso la identidad tiene tanto que ver con lo que yo veo, con lo que yo, digamos, tengo claro de qué es para mí la estadística. Si para mí la estadística es hacer demostraciones, con seguridad yo haría demostraciones en mis clases. Pero si para mí la estadística contribuye a comprender ciertos asuntos problemáticos del contexto, con seguridad voy a limitarme en mis clases a buscar asuntos que la gente pueda leer, pueda buscar. Allí quiero hacer una claridad y es, por ejemplo, el ciclo investigativo, y eso no lo estoy haciendo solo ahora por la contingencia, sino desde antes, por eso lo elegí. Y es, nosotros muchas veces leemos artículos, pues estamos todo el tiempo leyendo artículos, y mis estudiantes de pregrado, de doctorado y de maestría, pues continuamente están leyendo artículos. Entonces, ellos en muchos son formados es en medicina, y los médicos también ven un curso de estadística y un curso de epidemiología. Entonces, la invitación en los cursos y los seminarios que yo doy es que yo les digo, bueno, vamos a coger un artículo, pero del área de ellos, pero ese ejercicio lo tuve que hacer yo varias veces también, compartido con colegas, ¿cierto? ¿Qué hacíamos? Entonces, dentro del artículo identificábamos el asunto a resolver. Quieren determinar la supervivencia de los pacientes hasta que les dé la infección por esta bacteria. Listo, ¿qué tipo de estudio es? ¿Cómo recogieron los datos? ¿Cuántos pacientes tienen? ¿De dónde son los pacientes? ¿Cierto? ¿Les hicieron seguimiento por cuánto tiempo? ¿Cuáles son las variables que también interesan? El sexo, la edad, otras enfermedades. Entonces, en la lectura crítica de esos artículos, nosotros íbamos identificando ese ciclo investigativo. Entonces, identificábamos la pregunta o el interés o el objetivo o el problema del artículo, el plan de la recolección de los datos como tal, el análisis que hacían y la conclusión a la que llegaban. Entonces, estoy diciendo, no para centrarme solo, porque ya dirán ustedes, bueno, y si no hubiera pasado el COVID, ¿qué sería? No, es que se pensó este trabajo de investigación antes del COVID, 5 años atrás, y la explicación es también desde la perspectiva que yo tengo de la estadística y que está muy permeada por mi práctica docente, también por mi formación, pero mucho más
por mi práctica docente, que me ha obligado a irme formando y a ir intercambiando saberes con colegas incluso de otras áreas. Tenemos muchísimos comentarios y bueno, felicitaciones también a tu participación. Voy a tratar de integrar dos participaciones. Angélica Espino Silva nos escribe en YouTube, en el chat de YouTube, y nos dice, respecto a las comunidades de práctica, surge la duda de cuánto tiempo fue necesario para que los participantes estuvieran en esta comunidad de práctica, y dado que se menciona que los profesores logran identificar una imagen sobre su identidad en cuestión de la enseñanza de la estadística y como profesores de estadística. Esto es como una primera parte. Pero en otra pregunta que te hace el profesor Marco Antonio Hernández del Instituto Politécnico Nacional de México, desde CIF número 1, dice que, bueno, con la lectura de tu tesis, disfrutó mucho esta parte de el profesor que enseña estadística, pero que considera que en tu propuesta se gana en todos los sentidos. Es decir, gana el profesor, sus pares académicos y especialmente los alumnos, así como la propia sociedad, pues mejora el aprendizaje creando lazos de amistad y trabajo. Por ello quiere preguntarte, integrando la pregunta anterior de los tiempos en la comunidad de aprendizaje, ¿qué consideras que se necesita para lograr realizar más experiencias de este tipo en otras áreas de conocimiento? Muy bien, muchas gracias a Angélica y al profesor Marco por las preguntas. En primer lugar, una comunidad de práctica no tiene un tiempo definido. Hay comunidades de práctica que perduran. Y las comunidades de práctica, pues no me refiero solo a las comunidades de práctica, incluso desde lo académico o desde lo profesional. El texto de Wenger incluso relata una comunidad de práctica de unos asignadores de solicitudes médicas y ellos, cuál era la jerga común, cuál era su interés común, y era la asignación de citas médicas, ¿cierto? Entonces allí las comunidades de práctica no están, digamos, solo fundamentadas en lo académico, no están solo fundamentadas en lo profesional, sino que yo puedo tener una comunidad de práctica con unas amigas en las que puedo hacer un arte manual y hablar sobre esa arte manual. Esa es nuestra práctica común, ese es nuestro interés común. ¿Cuáles son los requisitos para conformar una comunidad de práctica? El interés común y la participación voluntaria, no más, no se requiere nada más. Entonces Wenger, incluso estas personas que relata Wenger, ellos tenían el mismo trabajo, pero su supervisor no conformó la comunidad de práctica, sino quien llegaba nuevo, entonces iban uniendo unos grupos y preguntaba las dudas, pero ellos tenían un espacio donde les enseñaban muchas cosas, pero quedaban con dudas, y en lugar de irse a leer a un manual muchas veces, reconocían en el otro que sabía y compartían estos saberes, sin demeritar leer el manual o leer el libro de texto, sino que compartían esos saberes y algunos pues tenían más experiencia que otros, entonces eso es fundamental. Por eso no se puede decir hasta dónde dura una comunidad de práctica, ¿no? Puede ser que dure mucho tiempo, porque radica el interés de sus participantes y la participación voluntaria. ¿Hasta dónde radica la mía? Hasta que yo deje de existir. Les recuerdo que no, los profesores que estuvieron en la comunidad de práctica en la que yo hice parte, algunos de ellos ya se venían reuniendo periódicamente de manera voluntaria, y yo llegué en un punto y hice parte de esas discusiones que tenían acerca de la enseñanza de la estadística y me fui retirando, ¿cierto? Entonces la comunidad de práctica no tiene ni un principio ni un fin, radica en un interés común, radica porque un grupo de personas se unan, en este caso, pues ellos se unieron por el interés de la enseñanza de la estadística. Entonces, eso, tenerlo en cuenta. No recuerdo la otra pregunta, o ya respondí las dos. Creo que abarcas las dos respuestas a las preguntas de nuestros colegas. El que decía ganar, ganar, claro que todos ganamos en este proceso, y me pareció esta una expresión muy, muy clara y muy natural de lo que puede ocurrir en una comunidad de aprendizaje. Ganamos todos, y la pregunta era cómo hacer para ampliarlo a otras comunidades. Pues ya nos has dicho a lo largo de la sesión, a lo largo del diálogo, nos has dado varios tips sobre
que conformar una comunidad de aprendizaje implica iniciar estos encuentros con las personas, con los grupos, empezar a compartir, y bueno, si esto lo extendemos no solamente con los maestros de estadística, sino a todos los demás áreas del campo de la educación, bueno, pues sería súper magnífico. El diálogo de hoy, pues, se ha extendido con la participación de todos ustedes que han enviado sus preguntas, comentarios y reflexiones en el foro de discusión. La participación de todos es muy valiosa para juntos repensar la identidad docente. Y Farina, ya estamos seguros que el diálogo continuará en el foro de discusión en este seminario, por lo que vamos a solicitar tu valioso apoyo para que participes intercambiando tus comentarios y discutiendo los diferentes aspectos que los profesores presenten en el foro en este ejercicio conjunto para repensar. José Luis. Pues nada más brevemente, Difarina, y no sé si quieras comentarnos algo, pero muy brevemente, por favor. Listo. No, darle las gracias, invitarlos a conformar comunidades de práctica. Yo creo que la última pregunta incluso nos motiva a conformarlas y no tiene que ser académicas, pueden ser comunidades de práctica de profesionales, donde se discutan temas de interés. Por eso en la tesis viene la definición que dice un grupo de personas. Para este caso, pues en mi caso fueron profesores que se reúnen de manera voluntaria y continua en torno a un problema, motivación o interés común. Entonces, las personas que pertenecen a una comunidad de práctica comparten una práctica común y una responsabilidad común, para este caso, la enseñanza de la estadística. Y los encuentros de la comunidad de práctica deben estar permeados por el diálogo, la confianza y la colaboración para llevar a cabo actividades conjuntas. Entonces, darle las gracias de nuevo por escucharme, por las preguntas. Muchísimas gracias por el interés en la investigación. Invitarlos al aprendizaje, a la enseñanza y a la investigación en educación estadística. Muchas gracias. Hey, José Luis, colegas, agradecemos a todos ustedes su participación en esta sesión y en particular en todas las sesiones que formaron el ciclo 15 del seminario Repensar las Matemáticas, que hoy concluye. Sí, recordamos que para acreditar el seminario en este ciclo 15 es necesario su participación activa mínimo 3 veces por sesión y entregar al final un ensayo de 3 cuartillas donde se planteen cambios en su práctica docente a partir del material revisado en una o varias de las sesiones del seminario. Pero tendrán también la opción de que en lugar del ensayo escrito, elaboren un video breve de 1 minuto. Aprovechemos esta nueva modalidad que ahora estamos presentando a ustedes para acreditar el seminario, de tal suerte que podamos comunicar y externar nuestras aportaciones o nuestras posibles transformaciones a raíz de lo comentado en el ciclo número 15 del seminario. Hacemos una breve reseña sobre qué ha ocurrido en todos estos en estas sesiones de nuestro ciclo 15. Y para todos ustedes queremos decirles que desde el 2004 el seminario Repensar las Matemáticas pues usa la videoconferencia y los foros de discusión a raíz de como el vínculo que permite establecer un diálogo con de matemáticas. Sí, se encuentra aquí con nosotros la maestra Saura. ¿Dónde está? No, ya no está. No está. No. Pues seguimos. Estaba aquí hace un momento. No, continúa entonces, Maru. Sí, gracias. Pues este año, en el cual todos los actores educativos hemos tenido que cumplir con nuestras funciones desde el confinamiento en nuestros hogares, el seminario pues reforzó la comunicación virtual con redes sociales y espacios formativos como fueron el taller Repensar la enseñanza de las matemáticas desde la investigación educativa, que atendió a 24 profesores en un trabajo sostenido por 5 meses, acreditando 85 horas de trabajo. El grupo de estudio del seminario Repensar las Matemáticas de la Universidad de Antioquia, que congrega a un grupo de 40 profesores de Colombia, México, España y Perú, y que profundizan previamente la lectura de los documentos de referencia que en las sesiones de los seminarios se discuten con sus autores.
También a través del canal de YouTube, que se atendía en tiempo real de manera paralela a la interacción en foros de discusión durante la interacción entre el investigador, invitado y los profesores dialogantes. En este ciclo hemos tenido sesiones con participaciones muy enriquecidas, sesiones en las que hemos tenido más de 100 intercambios de comentarios, ideas, participaciones. Hemos llegado hasta 243 participaciones en una sola sesión y nos da mucho gusto que este ciclo haya sido tan dinámico con todos ustedes. Se trabajaron temas diferentes. La sesión 116, con la que se inicia este ciclo 15, se habló de las competencias del profesor para realizar el análisis didáctico. En la sesión 117, el estudio de clases como una estrategia de trabajo colectivo para implementar enfoques de resolución de problemas en el salón de clases. En la sesión 118, el proyecto de colaboración entre profesores de Estados Unidos y algunas universidades mexicanas llamado Campus Viviente, que aporta una perspectiva de modelación para el aprendizaje en ciencias, ingeniería, tecnología, matemáticas y artes. En la sesión 119 se habló de la trayectoria en educación matemática en cuanto a la incorporación de tecnologías digitales a partir de la programación desde los años 80 hasta nuestros días. En la sesión 120, el proyecto de maestros trabajando y aprendiendo en colaboración, que nos aportó más de 5 proyectos en los que los profesores de matemáticas vincularon la realidad de sus estudiantes con los aprendizajes de matemáticas. La sesión anterior a esta, la 121, se abordó la conformación de un equipo de trabajo con profesores brasileños para incorporar la didáctica del álgebra en un programa profesional basado en la práctica. Y en esta sesión, la 122, donde se habló de la caracterización de la entidad del profesor de estadística. Pues investigadores de Colombia, Brasil, Argentina, Chile y Estados Unidos han aportado su tiempo, sus comentarios, su esfuerzo y sobre todo su disposición para vincularse con los participantes del Seminario de México, Colombia y Chile principalmente. Pues los foros han tenido una interacción muy nutrida e interesante de los profesores del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí, de la Universidad de Zacatecas, de los profesores del Instituto Politécnico Nacional, tanto de las sedes de Hidalgo, Guanajuato y todas las sedes de la Ciudad de México, y también profesores de algunas escuelas del estado de Veracruz, todos ellos en México. Se contó también con la comprometida participación de la Universidad de Antioquia y otras instituciones en Colombia y del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile. Pues este seminario ha ofrecido este ciclo para que en este tiempo de confinamiento podamos, a través de una cercanía que nos permiten los medios, discutir temáticas para repensar y transformar la práctica docente. A nombre de toda la coordinación de los seminarios Repensar, de todas las autoridades que han apoyado este proceso y a todo el personal que con sus aportes técnicos nos han permitido salir adelante, pues felicitamos a todos por formar parte de este proyecto, agradecemos a todos su colaboración y cada quien desde sus funciones y perspectivas seguimos contribuyendo al mejoramiento de la enseñanza de las matemáticas y el aprendizaje de la misma. Pues a los profesores participantes una invitación para que concreten proyectos colaborativos y sigan formando parte de la comunidad del seminario Repensar las Matemáticas. Cerramos un ciclo muy contentos por su participación, muy contentos con su trabajo, muy contentos con la disposición para compartir ideas, compartir sus propuestas de trabajo, sus reflexiones. Maestros, muchas gracias a todos ustedes. José Luis. Sí, pues agradecemos a todos, desde luego aquí la Dirección de Educación Virtual del Politécnico, a ESICIE, la escuela que nos ha apoyado en estos ciclos, en estos últimos ciclos del seminario, y bueno, pues a todos los que hemos estado contribuyendo de alguna manera u otra. Esperamos que las investigaciones resulten, hayan sido pertinentes, y pues los invitamos para el próximo ciclo del seminario, el 16. A la brevedad se conocerán las temáticas que se tratarán y se publicarán pues en el espacio que tenemos en WordPress. No sé si pueda comentarnos algo la maestra Isaura. Maestra Isaura, su micrófono.
Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Es un placer verlos, por lo menos de esta manera, de forma virtual, a través de una cámara. Pues nada más saludar a todos, decirles que me siento honrada de estar presente en esta clausura del seminario Repensar las Matemáticas, 15º ciclo. Es un honor para mí dar el cierre y para ello pues me voy a permitir dar lectura a un poco de la reseña de lo que ha sido el seminario Repensar las Matemáticas durante estos 15 ciclos. Se dice fácilmente, pero un ciclo se programa por año. Entonces, decir que estamos clausurando el ciclo 15, es decir, que llevamos aproximadamente 15 años de trabajo, de una labor ardua, y por lo cual pues quiero felicitar a todos los coordinadores. Todos ellos pues han aportado muchísimo a este seminario y se han obtenido muchos frutos que más adelante voy a comentar. Pero bueno, de entrada pues saludarlos y me voy a permitir dar lectura a la reseña para esta clausura. Desde su nacimiento, que fue en el año 2004, el seminario Repensar las Matemáticas ha trabajado principalmente en la modalidad virtual, porque hace uso de la videoconferencia y de los foros de discusión como vehículos que permiten establecer un diálogo entre los profesores de matemáticas e investigadores educativos que han publicado sus investigaciones sobre algún aspecto de estudio y la transmisión de las matemáticas y áreas afines, lo que nos ha permitido mantener reuniones con grupos de personas situadas en lugares alejados entre sí, intercambiando gráficos, imágenes físicas, transmisión de archivos, experiencias sobre todo en el ámbito educativo de las matemáticas, pero sobre todo la colaboración y la fraternidad que se ha despertado entre instituciones educativas nacionales e internacionales. Por este motivo, en este año en el cual todos los actores educativos nos hemos visto en la necesidad de cumplir con nuestras funciones desde el confinamiento en nuestros hogares, aprendiendo a usar plataformas para la videoconferencia, plataformas para el diseño de cursos en línea, plataformas para el diseño y aplicación de evaluaciones, entre otros. Los coordinadores del seminario Repensar las Matemáticas, ciclo 15, no solo han cumplido cabalmente con las tareas virtuales propias del seminario, sino que además, con las experiencias que han vivido año tras año con el desarrollo de este seminario, han enfrentado de mejor manera el desarrollo virtual de sus clases, la atención virtual de sus alumnos, las evaluaciones virtuales de sus cursos, etc. No obstante, su grado de compromiso les ha exigido prepararse cada día más para reforzar la comunicación virtual en estos tiempos de pandemia, a través de redes sociales y con espacios de trabajo formativo, como son los siguientes que se llevaron a cabo paralelamente con este seminario en este año, como la impartición del taller Repensar la enseñanza de las matemáticas desde la investigación educativa, que atendió a 24 profesores de diferentes instituciones educativas en un trabajo sostenido por 5 meses con la acreditación de 85 horas de trabajo. Asimismo, se formó el grupo de estudio del seminario Repensar las Matemáticas en la Universidad de Antioquia, el cual congrega a un grupo de 40 profesores de países de Colombia, México, España y Perú, con la finalidad de profundizar previo a la sesión de cada videoconferencia la lectura de los documentos de referencia que en las sesiones del seminario se discuten con sus autores. Por otro lado, se llevó a cabo el uso del canal de YouTube que atendió en tiempo real de manera paralela a la interacción en foros de discusión durante las sesiones de videoconferencia entre el investigador invitado y los profesores dialogantes. La cifra de
varias personas, como son 243, 138, 183, 96, 75, 114 en las diferentes sesiones de este seminario, y se han tenido aproximadamente 141 reproducciones en promedio por sesión, lo cual es muy halagador. En este ciclo número 15 del seminario Repensar las Matemáticas, se trabajaron las sesiones de las 116 a las 122, con temáticas como las siguientes. En la sesión 116 se atendieron las competencias del profesor para realizar el análisis didáctico. En la sesión 117 se llevó a cabo el estudio de clases como una estrategia de trabajo colectivo para implementar enfoques de resolución de problemas en el salón de clases. En la sesión 118 se trabajó con el proyecto de colaboración entre profesores de Estados Unidos y algunas universidades mexicanas llamado Campus Viviente, que aporta una perspectiva de modelación para el aprendizaje en ciencias, ingeniería, tecnología, matemáticas y arte. En la sesión 119, la trayectoria en educación matemática de incorporación de tecnologías digitales a partir de la programación desde los años 80 hasta nuestros días. En la sesión 120 se trabajó con el tema el proyecto de maestros trabajando y aprendiendo en colaboración, que nos aportó más de 5 proyectos en los que profesoras de matemáticas vincularon la realidad de sus estudiantes con los aprendizajes de matemáticas de forma disciplinaria. En la sesión 121 se trabajó con la conformación de un equipo de trabajo con profesores brasileños para incorporar la didáctica del álgebra en un programa profesional basado en la práctica. Y en la sesión 122, que es la que se llevó a cabo el día de hoy, se habló de la caracterización de la identidad del profesor de estadística. Temas muy interesantes, muy relevantes, sabiendo que las matemáticas es una ciencia que se le dificulta a la gran mayoría de las personas. Tuvimos investigadores de Colombia, de Brasil, de Argentina, Chile y Estados Unidos que nos han aportado su tiempo sin nada a cambio. Eso es muy importante indicarlo. Sus conocimientos, su esfuerzo y sobre todo su disposición para vincularse con los participantes del seminario de México, Colombia y Chile principalmente. Los foros han tenido una interacción nutrida e interesante de profesores de Colegio de Bachilleres en San Luis Potosí, de la Universidad de Zacatecas, de 20 profesores del Instituto Politécnico Nacional, desde Hidalgo, Guanajuato y la Ciudad de México. Y también hemos tenido profesores de algunas escuelas del estado de Veracruz, todos ellos en México. Se contó también con la comprometida participación de la Universidad de Antioquía y otras instituciones en Colombia y del Departamento de Estudios Pedagógicos en la Universidad de Chile. El seminario Repensar las Matemáticas durante este tiempo de confinamiento ha ofrecido hasta el día de hoy una cercanía con la gente para discutir temáticas, para repensar y transformar la práctica docente. Por tal motivo, a mí, como coordinadora administrativa de la red, porque es uno de los frutos que se han obtenido por parte de este seminario, no me queda más que felicitar a todos los que formamos parte de este proyecto, investigadores, dialogantes, participantes, áreas de apoyo al proyecto, quienes en comunidad, cada quien desde sus funciones y perspectivas, han contribuido al mejoramiento de la enseñanza de las matemáticas y a su aprendizaje. Quería comentarles los frutos que este seminario ha dado a través de estos 15 años de trabajo. El seminario Repensar las Matemáticas es el pionero, podemos decir que es el padre de otros seminarios Repensar,
todos en conjunto han contribuido a la formación de la red de seminarios Repensar con un registro oficial en el Instituto Politécnico Nacional. Ese es uno de los primeros frutos que se han obtenido, muy importantes, la conformación de una red en la que participan docentes y estudiantes de diversas unidades académicas del instituto, pero no solamente del instituto, sino también profesores y estudiantes de diversas instituciones educativas, tanto nacionales como internacionales. Asimismo, se han generado proyectos importantes como las redes de colaboración con otras instituciones educativas. Muy importante mencionar que hemos tenido 3 coloquios de los seminarios Repensar. El tercer coloquio acaba de llevarse a cabo en este mes de noviembre, la semana pasada, en donde se reúnen personas dedicadas a la investigación educativa, no solamente en el área de matemáticas, sino también de otras ciencias. Y se reúnen precisamente para intercambiar los resultados que han obtenido de sus propuestas que han llevado a las aulas para innovar la práctica educativa, lo cual es muy importante. De esto, pues, se han tenido también muchos frutos porque se han obtenido algunas publicaciones en revistas arbitradas, en algunos congresos y otro tipo de reuniones científicas. Por tal motivo, me siento orgullosa en este momento de dar clausura a este seminario Repensar las matemáticas en su 15º ciclo. Y no me resta más que agradecer a todos los coordinadores, a todas las personas que hicieron nacer este seminario, que hicieron nacer los frutos de todo lo que se ha obtenido a lo largo de estos 15 años, con todos los seminarios Repensar, con la red de los seminarios Repensar, con los coloquios, con las investigaciones publicadas, etcétera. Y eso, sobre todo, comentar que todo está registrado o todo ha nacido a través del Instituto Politécnico Nacional. Por lo que todos los que formamos parte de este proyecto, creo que hemos contribuido y aportado para continuar poniendo la técnica al servicio de la patria. Son muchos los nombres de los coordinadores, de las personas que están detrás de todo esto. No quiero omitir a nadie, pero desde este espacio virtual les mando un agradecimiento por todos los resultados, por todos los frutos, esperando que se encuentren bien y invitándolos también pues a continuar trabajando, que estoy segura que lo van a seguir haciendo, porque son personas muy entusiastas, personas que lo único que buscan es colaborar, aportar su granito de arena, sus experiencias, para sacar adelante el ámbito educativo. Muchísimas gracias a todos y muchas felicidades. Muchas gracias, maestra Isaura. Muchas gracias a todos ustedes, a todos los que se han mencionado ya, investigadores, colaboradores, profesores, a toda la comunidad académica que nos ha seguido y que nos están apoyando. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos en el siguiente ciclo, el ciclo 16, que pronto ya sabrán cuáles serían sus sesiones de trabajo. Muchas gracias a nuestra investigadora invitada, la doctora Difarinei. José Luis, muchas gracias por compartir este espacio. Maestra Isaura, gracias por sus palabras de cierre tan importantes. Muchísimas gracias y a continuar participando. Que tengan buena tarde. Buenas tardes. Hasta luego a todos. Muchas gracias por acompañarnos.